mesa redonda debe realizarse en un lugar, hora y día fijos, de tal manera que las personas puedan incluir en su rutina semanal la mesa redonda. Que cada persona sepa que tal día, tal hora y en tal lugar tiene lugar la mesa redonda. Cuando las cosas son predecibles, se vuelven confiables. Si esta semana hiciéramos la mesa redonda en la oficina del televidente, si la semana entrante la hiciéramos en mi oficina, la tercera semana en la oficina de otro participante, llega el día en que los participantes piensan de esta manera, no se sabe en qué lugar va a ser la mesa redonda. Y al pensar así, la mesa redonda pierde confiabilidad y pierde valor. Es necesario que sea un día, una hora y un lugar fijos para que sea predecible y pueda ser colocada en la rutina semanal de cada participante. La mesa redonda no debe exceder una hora porque sabemos que la capacidad de concentración de cualquier persona es máximo 45 minutos. Cuando la mesa redonda excede los 45 minutos, la gente empieza a perder la capacidad de atención a los temas, a la lectura, a participar de las vivencias que está escuchando. Por esa razón necesitamos que la mesa redonda tenga cierto ritmo, tenga, digamos, una cierta velocidad moderada y que nunca exceda la hora. También esto ayuda a que las personas que participan sepan que comienzan a una hora fija y terminan a una hora fija. Habrá personas que quieren compartir algo más de lo que está en el texto que se ha leído del principio. Cuando eso se da, le pedimos a esa persona que una vez que terminemos la mesa redonda, con gusto le damos espacio y quienes puedan darle tiempo se quedarán para escucharle. De modo que, pues con mucho respeto estamos dando espacio a otros elementos, pero una vez que se haya terminado la mesa redonda. Creo que esto es sano y esto hace que la mesa redonda pueda realmente ser confiable. Los países que lograron transformaciones culturales como Japón y Corea demostraron que no se logra transformación mediante conferencias magistrales o seminarios, sino que ellos lo lograron trabajando en grupos pequeños de personas, a los cuales llamaron círculos de calidad. La mesa redonda es un círculo de transformación cultural. En este espacio que propicia la mesa redonda para un grupo pequeño de personas, todas las personas pueden aportar experiencias o vivencias propias de qué han obtenido al poner en práctica el principio en sus vidas, o también de las consecuencias terribles por haber quebrantado el principio en sus vidas. Al final, sea cual fuere la experiencia que comparten, la experiencia se convierte en una imagen que también despierta emociones. Entonces, cuando el principio lo damos amarrado, ligado a esas vivencias, logramos que el principio, mediante la emoción que despierta y la imagen transmitida, logre quedar en el inconsciente de las demás personas. Porque sabemos que el lenguaje del inconsciente no son los conceptos, el lenguaje del inconsciente son las imágenes y son las emociones. La mesa redonda debe hacerse sobre un tema concreto para guardar el control de la mesa redonda. Podríamos encontrar un participante que dijera, bueno, pues leí un libro que en el capítulo 10 dice, y tomarse 30 minutos de la mesa redonda. Y quedaríamos sin el control, sin poder llevar dirección en la mesa redonda. Es por esta razón que nosotros a la mesa redonda hacemos que cada participante tenga escrito el principio que se va a estudiar. Porque de esa manera la lectura se hará sobre el texto que llevamos, estarán subrayando al leer sobre el texto que hemos llevado, y de esa manera estamos controlando el tema y el tiempo para cada participante. Es por esta razón entonces que nosotros determinamos que el tema debe ser concreto y para ello se lleva el material escrito. La retroalimentación en la mesa redonda tiene varios propósitos. Un primer propósito es que al tener que dar resultados de mis tareas al grupo que compone la mesa redonda, eso ejerce una cierta presión social sobre mí. El ser humano para cambiar necesita presión. Y hay dos clases de presión que nos llevan a cambiar. Una presión es interna,
que es la convicción que causa el principio cuando lo estamos leyendo y discutiendo en la mesa redonda. Pero hay otra presión que es externa, que es la presión que produce el hecho de que yo debo reportar una tarea al grupo cada semana. Entonces, es un primer propósito, que haya presión. Pero hay un segundo propósito en la retroalimentación, y es que cuando yo oigo cómo los demás, al hacer su tarea, obtuvieron buenos resultados, obtuvieron beneficios de la tarea, diríamos que esos resultados se convierten como en la materia prima de las siguientes tareas, de las siguientes acciones. Es como decir que esos buenos resultados profetizan que habrá nuevos resultados, que habrá más resultados. Al oír los resultados que obtienen otras personas, yo me estoy animando, o sea, también estoy, digamos, comiendo, alimentándome del deseo cumplido que hubo en ellas. Así como al yo estar dando los resultados de mis tareas, sé que estoy animando a otros y sé que eso es como dar una materia profética para que ellos también estén dispuestos a nuevos y mejores resultados en la aplicación de los siguientes principios que tendremos en las mesas redondas. La sensibilización en la mesa redonda, como dijimos, a través de un ejercicio, de una historia, de un video, de un trozo de lectura, de una pregunta, tiene como propósito llamar la atención de las personas hacia el tema que se va a tratar ese día en la mesa redonda. El propósito de llamar la atención es bien importante, porque sabemos que una persona solo puede recibir convicción cuando está poniendo atención. Cuando una persona no pone atención, es difícil que reciba convicción. Y nosotros estamos buscando en la mesa redonda que el principio, el elemento que estamos leyendo, traiga convicción a nuestras vidas, traiga el deseo de cambio, traiga el deseo de transformación. Si la persona no da su atención, no está poniendo lo mejor de sí misma. Es otro elemento muy importante de la atención. Cuando yo doy mi atención a algo o a alguien, estoy dando lo mejor de mí a ese algo o a ese alguien. De modo que buscamos que toda la atención de cada participante sea dada al principio, durante el periodo en que se lleva a cabo la mesa redonda. La socialización en la mesa redonda tiene que ver con el hecho de que cada participante, al efectuar la lectura bajo los títulos de qué es el principio y cuáles son los ingredientes que posee el carácter de la persona que ya vive el principio, vamos a subrayar mientras leemos. Cada quien subraya las frases que de manera subjetiva le impactaron. O sea que las frases que yo subrayo necesariamente no son las mismas que subraya la persona que tengo a mi lado. Cada persona va a escoger una o dos frases de las que subrayó y las va a compartir al grupo. Lo primero que hace es releer la frase que va a compartir. El releer busca un ejercicio de repetición. Sabemos que la repetición es muy importante en el aprendizaje. Entonces, ya lo leímos todos una vez, pero ahora la persona lo relee, estamos repitiendo. Y además nos va a indicar de alguna vivencia, experiencia, recuerdo, historia personal que tiene, que le hicieron subrayar y darle la importancia que le dio a esa frase. Observa que nuevamente estamos hablando de traer experiencia, de traer vivencias, de poder estar poniendo en el inconsciente de las personas los conceptos que estamos leyendo en el principio. También es importante ver que las personas subrayan cosas distintas, porque las necesidades de cada persona pueden ser diferentes a las que tenemos a nuestro lado. Y eso hace que yo esté pensando no solo en mi necesidad, sino que al oír lo que otra persona subraya, a lo mejor abra puertas nuevas también en mi vida, donde necesito cambios, pero que a lo mejor no he sido muy consciente. De manera que la socialización está abriendo mucho más las oportunidades de cambio, las áreas de cambio a las que yo puedo llegar aplicando el principio. Se fija una tarea en la mesa redonda de manera voluntaria, una vez que la persona lee los pasos a seguir para crecer en el principio. Y una vez que escoge ese paso, también determina en su vida, en su contexto, con qué persona y qué día lo va a realizar. La tarea es la que realmente trae transformación. Cuando una persona
no aplica lo que está recibiendo en la lectura y el comentario del principio en la mesa redonda, lo que obtuvo en la mesa redonda es quitado de su mente. O sea, es interesante saber que para la cultura occidental, entender es un proceso del intelecto, pero en la cultura oriental, el proceso de entender no es un proceso del intelecto, sino implica que uno experimente lo que está oyendo, y para eso pone en aplicación los 5 sentidos. O sea, entender en la cultura oriental significa buscar experimentar lo que estás oyendo, o sea, ponerlo por acción. Cuando tú pones por acción, entonces puedes encontrar o recibir los beneficios de aplicación del principio, y eso se va a convertir en algo que te está alimentando. Cuando uno en la mesa redonda desea poner por acción el principio, ese deseo, cuando es cumplido a través de la acción, se convierte en una especie de árbol de vida. O sea, cuando tú logras la satisfacción del deseo de poner por obra el principio, es como si estuvieras comiendo de una vida interior, de una vida espiritual que está fortaleciéndote. O sea, es algo como decir que el obedecer el mundo de principios, el ponerlos por acción, se convierte en nuestro alimento, se convierte en nuestra comida. Y entonces tú tendrás aliento, fuerza, deseo, ánimo para continuar poniendo otros principios en acción, o el mismo principio en otras áreas de tu vida. De modo que la tarea es la que realmente transforma. Y vale la pena comentar también esto. Cuando las personas se quedan solo con la intención de hacer y no hacen, la intención, por buena y grande que sea, jamás trae transformación. Pues nos acordamos de esa famosa frase que escribió Dante Alighieri en su libro La Divina Comedia, y él dice que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. O sea, una persona con mucho conocimiento, sin estar poniendo en práctica, sin buscar experimentar lo que está poniendo en su mente, es una persona que perfectamente puede estar perdiéndose y teniendo muchas cosas en la cabeza. Por eso la tarea es el gran centro, el núcleo, la clave del proceso de transformación. Si tú observas, tú que me estás oyendo, encuentras que realmente no hay que hacer ningún esfuerzo para sensibilizarse. No hay que hacer un esfuerzo muy grande para hacer la lectura. No es un esfuerzo grande quizás subrayar las ideas que te están impactando. No es un esfuerzo grande socializar la lectura. No es un esfuerzo grande ponerte la tarea, porque en el texto encuentras el beneficio, encuentras el paso a seguir, encuentras todos los elementos que te pide el cuadro de acción. De modo que la mesa redonda está diseñada para que tú no te esfuerces en ninguno de los pasos de la mesa redonda, excepto en uno. ¿Cuál? En la tarea. Porque ahí es donde está realmente la clave de la transformación. Comer del árbol de la vida. Nutrirse de una conducta que es realmente moral, recta y buena.